La luz es suave, muy suave, como si el sol hubiera decidido usar un filtro de esos que ponen los influencers cuando quieren que todo parezca más amable de lo que realmente es. El aire huele a heno seco, a pan recién horneado, y a un leve perfume de hierbas que alguien dejó secando en la ventana de una cocina. Estás en una calle empedrada. No hay coches, no hay prisa. Solo el sonido hueco de tus pasos, y a lo lejos, el murmullo de una plaza que parece tener todo el tiempo del mundo. Un gallo canta tarde, como si se hubiera olvidado de su turno. Y ahí, entre campanas y pájaros, comienza esta historia. Pero antes, un pequeño recordatorio con voz suave. Probablemente no llegarás al final de este día. Y no pasa nada. Puedes dejar un like, suscribirte, y contarme en los comentarios dónde estás y qué hora es ahí. Me gusta imaginar este relato viajando por distintos usos horarios, como un tren que cruza la noche. Ahora, vamos a empezar el viaje de esta noche. Caminas hasta la plaza y te encontrás con un pregonero bostezando mientras lee un anuncio del emperador Maximiliano I. Y no es sobre impuestos, ni sobre guerra, ni siquiera sobre el precio del trigo. Es un decreto extraño, casi ridículo. Queda prohibido dormir siestas dentro de los límites de la ciudad imperial. Sí, el hombre más poderoso del Sacro Imperio Romano Germánico, allá por principios del siglo XVI, decidió que las siestas eran un problema. Los historiadores aún debaten si fue una cuestión de productividad, de decoro, o simplemente un ataque personal contra las personas que tenían la habilidad de dormirse en cualquier parte. Dato cultural curioso, en la Europa renacentista, la siesta no era algo universal, mientras en el sur, España, Italia, era una institución casi sagrada. En el norte se veía con cierta desconfianza. Algunos médicos decían que dormir de día ablandaba el espíritu y hacía que la sangre se acomodara demasiado, como si el cuerpo fuera un barril de cerveza. En la plaza, la gente comenta el decreto con una mezcla de burla y resignación. Un herrero murmura que el emperador seguramente no sabe lo que es trabajar bajo este sol. Una anciana dice que va a seguir durmiendo la siesta, aunque tenga que hacerlo con los ojos abiertos. Y un perro, echado a la sombra, parece ignorar cualquier intento de legislar el descanso. Mientras escuchas, te das cuenta de algo. Las siestas, en esta ciudad, eran más que un hábito. Eran una manera de marcar el día. Un pequeño paréntesis entre el trabajo y la vida. Quitarlas no era solo cambiar un horario. Era cambiar el ritmo del corazón del pueblo. Seguís caminando. El calor se siente espeso. Una parte de vos quiere probar la desobediencia y dormir ahí mismo, bajo el alero de una casa. Pero la historia recién empieza, y todavía queda mucho que ver, aunque, con este sol, no te culparía si cerraras los ojos un rato. Avanzas por una calle más estrecha, donde las casas se inclinan hacia el centro como si quisieran contarse secretos. El aire está más fresco aquí, y huele a cerveza recién servida. A través de una ventana abierta, ves a un grupo de artesanos trabajando con una precisión hipnótica, tallando madera, cosiendo cuero, reparando relojes que suenan más como latidos que como campanadas. Uno de ellos levanta la vista y te llama. ¿Escuchaste lo de las siestas? Pregunta, sin esperar respuesta. Dicen que es porque el emperador se quedó dormido en medio de un consejo, y quiere que nadie más pueda hacerlo para no quedar en ridículo. Los historiadores aún debaten si esta anécdota es real o un chisme popular que se fue perfeccionando con los años. Pero la idea es tan humana que cuesta no imaginarlo. Un emperador, vestido con capas bordadas, cayendo lentamente hacia adelante mientras un duque se aclara la garganta con incomodidad. Dato cultural extraño. En algunos talleres del Renacimiento, existía la hora del silencio. Un momento breve después del almuerzo en el que los aprendices podían recostarse en el banco de trabajo, siempre que mantuvieran los ojos cerrados. No estaba permitido decir que era una siesta. Oficialmente se llamaba meditación de taller. Y sí, era básicamente una siesta con branding corporativo. Seguís hablando con el artesano, que ahora te cuenta cómo la prohibición ha hecho que la gente busque formas creativas de seguir durmiendo a escondidas, fingir rezos prolongados, esconderse en despensas, o incluso ofrecerse como voluntario para vigilar los establos, lugar fresco, silencioso y lleno de heno. Mientras salís del taller,
La calle se abre de nuevo hacia un pequeño puente. El agua corre lenta debajo, reflejando el cielo como un espejo líquido. Ahí, sentados en el borde, dos niños juegan a imitar al emperador. Uno da órdenes, el otro finge dormirse a mitad de frase. Ambos se ríen tanto que casi caen al agua. Te quedas mirando la corriente. Hay algo hipnótico en ella. Un rumor constante que se mezcla con el calor del día. Quizá este lugar también tiene su propia manera de invitarte a una siesta clandestina, aunque oficialmente esté prohibido. Y así, entre risas, rumores y puentes que murmuran, la ciudad sigue funcionando. Pero ahora con una nueva capa de ironía. Todos están un poco más despiertos, para poder dormir mejor cuando nadie los ve. El sol ya está alto, pero su luz se ha vuelto más suave, como si estuviera cansado de brillar con tanta intensidad. Caminas por el mismo mercado que viste de lejos antes, aunque ahora está más vivo. Telas colgando como banderas improvisadas, cestas rebosantes de frutas, y el sonido de martillos marcando un ritmo irregular pero constante. En un rincón, junto a un puesto de especias que huele a canela y pimienta, un hombre alto con sombrero de ala ancha te hace señas. Es un vendedor de libros, o lo que en esta época se considera un vendedor de libros, unos pocos volúmenes encuadernados, rollos de pergamino, y tablillas enceradas con inscripciones diminutas. Te muestra uno que, según él, contiene los secretos del descanso perfecto. Lo abrís y encontrás una colección de consejos escritos en una mezcla de latín, alemán antiguo y dibujos extrañamente expresivos. Uno de los grabados muestra a un hombre durmiendo bajo un árbol, con un halo de luz alrededor. Este, dice el vendedor con voz baja, es el arte de la siesta imperial, practicado en secreto. Dato histórico importante. En el siglo XVI, algunos tratados médicos defendían la siesta como parte esencial de la higiene diaria, recomendando incluso la postura exacta para favorecer la digestión y el flujo sanguíneo. Curiosamente, esos mismos textos a veces advertían que dormir demasiado durante el día podía entorpecer el juicio y hacer olvidar las obligaciones de Estado. Los historiadores aún debaten si Maximiliano realmente creía que prohibir las siestas aumentaría la eficiencia de su imperio, o si fue simplemente una decisión simbólica para reforzar su imagen de disciplina. Mientras hojeas el libro, el vendedor te lanza una sonrisa cómplice. Lo interesante, dice, es que la prohibición hizo que la gente empezara a dormir más, pero disfrazándolo de oración, estudio o supervisión de hornos. Una señora que pasa junto a ustedes murmura, yo rezo, pero acostada. Guardas mentalmente la imagen. Un imperio que intenta legislar el sueño, y un pueblo que convierte la resistencia en un arte. Cuando te alejas del puesto, el sonido del mercado se mezcla con una música lejana, suave, que parece invitarte a seguir caminando hacia un callejón estrecho. Quizás ahí te espere la siguiente pista. El callejón huele a pan recién horneado. Seguramente viene de la pequeña panadería al final, con una puerta baja y un letrero de madera que parece tan viejo como el propio edificio. Entras y el calor te envuelve como una manta. Detrás del mostrador, una mujer de cabello recogido amasa con manos expertas. Te ofrece un asiento junto a la ventana, donde entra una brisa ligera. ¿Vienes por pan o por historias?, pregunta. No respondes. Ella sonríe. Entonces es por las dos. Mientras te sirve una rebanada tibia con manteca, empieza a contar que su abuelo fue panadero en tiempos del decreto contra las siestas. Decía que fue la época más divertida y más absurda de su vida, porque todos, desde los panaderos hasta los guardias, buscaban dónde y cómo dormirse sin que los atraparan. Dato cultural curioso, en algunos gremios medievales, el horno se usaba como escondite de siestas. No dentro, claro, sino en la parte trasera, donde el calor era agradable y constante. Los panaderos se turnaban para vigilar la cocción mientras, en realidad, tomaban pequeñas siestas sentados contra la pared. Los historiadores aún debaten si las autoridades realmente perseguían estas siestas o si la prohibición se aplicaba más como advertencia moral que como ley estricta. La panadera te cuenta que una vez su abuelo se quedó dormido tan profundamente junto al horno que, al despertar, estaba convencido de que había pasado al otro mundo, hasta que olió el pan y se dio cuenta de que, efectivamente, seguía en el suyo. Comes despacio,
mirando cómo la luz entra y se quiebra sobre la harina flotando en el aire. Afuera, el callejón está en silencio, como si todo el pueblo estuviera reteniendo la respiración por un momento. La panadera te envuelve un trozo de pan para el camino, para que no te duermas de hambre, dice con un guiño. Y al salir, sentís que la historia, igual que el pan, todavía está tibia, y que algo más grande te espera unas calles más adelante. Salís del callejón con el pan envuelto bajo el brazo. El aire ha cambiado, tiene ese matiz denso que anuncia la llegada de la tarde, cuando las sombras se alargan como si intentaran estirarse después de un día entero de trabajo. El sonido del mercado quedó atrás y ahora escuchas pasos más lentos, conversaciones más bajas, y el ocasional golpe metálico de un herrero que parece trabajar por costumbre más que por urgencia. Caminas hacia una plaza secundaria, más pequeña que la principal, donde un grupo de ancianos juega a las cartas bajo un árbol. La copa es tan amplia que parece un techo vivo. Uno de ellos te llama con un gesto y te invita a sentarte. Venís por la historia del emperador, ¿verdad?, dice, barajando con una lentitud que podría calificarse de poética. Yo era joven cuando se prohibieron las siestas, y joven cuando aprendí a no hacerle caso a esa prohibición. Mientras reparte las cartas, cuenta que Maximiliano I no solo prohibió las siestas, sino que también quiso imponer una hora de descanso nocturno más corta para los talleres imperiales, alegando que el sueño demasiado largo enloquece a los hombres y ablanda sus manos. Los historiadores aún debaten si esta frase realmente salió de su boca o si fue una invención de algún cronista con talento para la exageración. Dato cultural curioso. En ciertas regiones del Sacro Imperio, la gente adoptó lo que hoy llamaríamos microsiestas de 2 o 3 minutos, cronometradas por el tintinear de las campanas o incluso por el tiempo que tardaba en enfriarse una taza de cerveza. Algunos afirmaban que eso era suficiente para engañar al cuerpo, seguir funcionando. El anciano reparte la última carta y sonríe. La siesta no murió, chico. Solo aprendió a ser invisible. Jugás una mano sin saber muy bien las reglas, pero te da igual. Entre el olor de la madera vieja de la mesa, el murmullo de las hojas y la cadencia lenta de la voz del anciano, la escena se siente como una siesta en sí misma, solo que con los ojos abiertos. Dejas la partida y seguís tu camino. El pan en tu brazo ya se ha enfriado, pero todavía huele a hogar. Pasas por una calle donde los balcones están decorados con macetas de geranios y cortinas que se mueven con el viento. En la esquina, un sastre trabaja con la puerta abierta. Su aguja brilla con cada movimiento, y al verte, te invita a entrar. Tómate asiento, dice, pero no te duermas, no vaya a ser que me acusen de sedición. Mientras cose, empieza a relatar una historia más íntima. Su bisabuelo fue aprendiz de un sastre de la corte imperial. Dicen que Maximiliano se hizo un traje nuevo para dar el decreto contra las siestas. Quería que todos lo vieran erguido, despierto, y sin un pliegue fuera de lugar. Dato histórico importante. Maximiliano I cuidaba con detalle su imagen pública y entendía el poder de la representación visual. Encargaba retratos y grabados donde aparecía activo, en pie, rodeado de símbolos de poder y productividad. No hay registros de retratos oficiales con él descansando, y menos aún durmiendo. El sastre se inclina hacia vos y baja la voz. Los historiadores aún debaten si la prohibición fue una estrategia para diferenciarse de otros reinos más perezosos del sur, o si fue un capricho personal disfrazado de política imperial. Entre puntada y puntada, te muestra un viejo carrete de hilo dorado. Dicen que fue del traje del decreto. Si es verdad o no, quién sabe, pero queda bien en las historias. Salís del taller con una imagen clara en la mente. Un emperador impecable, rodeado de cortesanos, firmando un papel que intenta legislar algo tan incontrolable como el sueño. Y mientras caminas de nuevo hacia la plaza principal, pensas que quizá esa sea la parte más graciosa de todo. Creer que un decreto puede detener a alguien que realmente necesita una siesta. La plaza principal está más tranquila ahora. Los puestos de mercado se están desmontando y el aire huele a madera húmeda, a fruta madura y a ese polvo fino que levantan las ruedas de los carromatos cuando se alejan. Caminas despacio, con la sensación de que el pueblo entero se está preparando para entrar en una versión más lenta de sí mismo. En un banco,
Un hombre de barba blanca y sombrero ancho afila un cuchillo con movimientos lentos y seguros. Cuando pasas, te mira de reojo y pregunta: ¿has oído la versión de los soldados? Te sentas. Él empieza. Cuando el decreto contra las siestas llegó a los cuarteles, fue un escándalo. Los oficiales decían que un soldado cansado es un soldado inútil, pero el emperador insistía en que el entrenamiento y la disciplina debían superar la fatiga. Dato histórico importante. En algunos ejércitos del Renacimiento, especialmente en el Sacro Imperio, se practicaban marchas de resistencia en las que se prohibía dormir hasta completar un recorrido de varios días. Esto, en teoría, endurecía el cuerpo y la mente. En la práctica, producía soldados que podían dormirse de pie mientras montaban guardia. El viejo afilador sonríe y añade: los historiadores aún debaten si el propio Maximiliano alguna vez participó en una de esas pruebas o si solo le gustaba la idea de que otros lo hicieran. Dato cultural curioso. Para burlar la prohibición, algunos soldados inventaron el descanso de lanza, que consistía en recostarse muy levemente contra el asta de la propia arma, cerrando los ojos apenas un segundo. Oficialmente seguían en guardia. En realidad, aprovechaban para robarle al cuerpo un par de microsueños. El afilador guarda el cuchillo, como si la historia también hubiera quedado pulida. La siesta es como el agua, dice. Podés tratar de contenerla, pero siempre encuentra un hueco. Te quedas con esa frase mientras el cielo empieza a teñirse de un naranja profundo. Dejas la plaza y seguís una calle que baja hacia el río. El aire se vuelve más fresco y escuchas el murmullo del agua antes de verla. Hay un pequeño muelle de madera donde un barquero, envuelto en un manto grueso, ata las cuerdas de su embarcación. ¿Quieres cruzar?, pregunta. Aceptas, aunque no sabes muy bien hacia dónde. La barca avanza lenta, y cada golpe del remo en el agua parece marcar el compás de una canción vieja. El barquero rompe el silencio. Dicen que el decreto contra las siestas no era solo por trabajo, que el emperador temía que las conversaciones importantes ocurrieran mientras él dormía. Los historiadores aún debaten si esto fue paranoia política o una estrategia para mantener el control sobre la corte. Lo cierto es que en la época, las sobremesas largas, esas en las que la gente empezaba a relajarse, a tomar vino y a soltar verdades, eran terreno fértil para conspiraciones. Dato cultural curioso: en algunas ciudades del Sacro Imperio, había cafés y tabernas para despiertos, donde estaba prohibido recostarse o cerrar los ojos, bajo pena de pagar la ronda de todos. Eran sitios llenos de conversación constante y música ligera, diseñados para mantener a la clientela activa, o al menos con los párpados en alto. El barquero sonríe. Mi abuelo decía que en esos lugares aprendió más chismes en una tarde que en un mes de trabajo. El muelle del otro lado aparece entre la neblina. Desembarcas y el barquero te despide con una frase simple: que no te agarren durmiendo, aunque sea lo mejor que puedas hacer hoy. Al pisar tierra firme, notas que el pueblo en esta orilla parece más silencioso, más reservado. Como si aquí, lejos de la vista del emperador, las siestas nunca hubieran dejado de existir. El pueblo de la otra orilla tiene un ritmo distinto. Las calles son más anchas, las casas más bajas, y el aire lleva ese aroma familiar de heno tibio y madera vieja que parece invitarte a quedarte quieto. Caminas sin rumbo y empezás a notar algo. Aquí hay más bancos bajo los árboles, más ventanas abiertas, y más gente con esa mirada suave de quien acaba de despertarse. Te detenés junto a una fuente de piedra. Una mujer de manos curtidas está lavando verduras mientras tararea una melodía lenta. Al verte, sonríe. No estás del lado del decreto, ¿verdad?, pregunta. Le contas que venís de la ciudad imperial y que has escuchado todo tipo de teorías. Ella asiente con paciencia. Aquí seguimos como siempre. El emperador podrá mandar sobre muchas cosas, pero no sobre la hora en que el cuerpo pide reposo. Dato histórico importante. Algunas aldeas del Sacro Imperio, sobre todo las más alejadas de las rutas comerciales, apenas sentían el peso de las leyes imperiales. Los decretos llegaban tarde, mal, o directamente no llegaban. La vida seguía marcada por el clima, las cosechas y las costumbres locales, mucho más que por los edictos. Los historiadores aún debaten si Maximiliano realmente esperaba que su prohibición llegara a todos los rincones o si, en el fondo,
Sabía que era una orden más simbólica que práctica. Dato cultural curioso. En comunidades rurales como esta, la siesta tenía incluso un nombre distinto para cada estación. La de verano era descanso de sombra, la de otoño sueño de humo, la de invierno abrigo de párpados, y la de primavera cabeceo de flores. La mujer te ofrece un vaso de agua fresca. Acá nadie te va a despertar si cerrás los ojos, dice. Y por un momento, la tentación de probarlo es tan fuerte que tenés que volver a caminar para no quedarte ahí dormido, con el sol filtrándose entre las hojas. A medida que te adentras en el pueblo, notas que las calles se vacían. Es como si una campana invisible hubiera marcado una hora secreta. Las puertas están entornadas, las persianas medio cerradas. Hasta los perros parecen haberse retirado a sus lugares de descanso. En una esquina, un anciano con sombrero de paja te hace un gesto para que te acerques. Estás sentado frente a su casa, tallando un trozo de madera que poco a poco se convierte en una pequeña figura humana recostada. Es un recuerdo, dice, de la vez que el mensajero del emperador pasó por aquí y nos leyó el decreto contra las siestas. Se fue enojado porque, mientras lo leía, la mitad del pueblo se durmió. Dato histórico importante. Las proclamaciones imperiales se hacían en plazas o mercados, y los mensajeros tenían que leerlas en voz alta para todos. No era raro que la gente interrumpiera, hiciera comentarios, como en este caso, se tomara la libertad de ignorar el momento. Los historiadores aún debaten si estos gestos eran un desafío consciente o simplemente parte del carácter relajado de ciertas comunidades. Dato cultural curioso. Algunos pueblos tenían la costumbre de probar a los mensajeros. Si lograban leer todo el decreto sin que nadie se durmiera, se les ofrecía una comida caliente y cerveza. Si no, se iban con el estómago vacío. El anciano termina la figurita y te la entrega. Para que recuerdes que no hay decreto que pueda ganarle a un buen bostezo, dice. Seguís caminando y el pueblo parece respirar al unísono. No es silencio. Es un tipo especial de pausa, ese momento en que todo se acomoda para un descanso breve pero perfecto. Y pensás que, tal vez, este lugar ya entendió algo que el emperador nunca supo. Que a veces, la verdadera fuerza está en saber cuándo parar. El camino se abre hacia un campo dorado, donde el trigo se mece como si saludara con cada ráfaga de viento. El aire aquí es distinto, más limpio, más ancho, como si hubiera espacio suficiente para estirar los pensamientos. Caminás siguiendo un sendero que serpentea hasta una pequeña granja con un molino de agua. El sonido del agua golpeando las paletas es hipnótico. Un hombre joven, con las manos cubiertas de arena, te recibe con una sonrisa. Pasa, viajero. Aquí no prohibimos nada que el cuerpo pida. Dentro, el olor a pan recién hecho es tan intenso que parece ocupar todo el espacio. Mientras amasa, el molinero te cuenta que su abuelo era aprendiz en la corte y que, según las historias familiares, el emperador Maximiliano solía presumir de poder trabajar jornadas dobles sin mostrar signos de cansancio. Esta imagen de resistencia física y mental era parte de su reputación, una forma de reforzar la idea de que un gobernante debía estar siempre alerta. Los historiadores aún debaten si este hábito era real o si era una exageración cuidadosamente cultivada. Algunos sugieren que el emperador se dormía, pero de forma segmentada. Breves descansos nocturnos, interrumpidos por momentos de lectura o cacería. Dato cultural curioso. En algunos molinos medievales, la pausa para comer se alargaba accidentalmente, hasta convertirse en una siesta improvisada. El sonido constante del agua servía como excusa perfecta. Si alguien preguntaba, siempre se podía decir que estaban esperando a que el molino terminara el ciclo. El molinero te ofrece un trozo de pan tibio. Lo aceptas, y mientras lo comes, el murmullo del molino se mezcla con el calor del horno, creando una especie de abrazo invisible que hace que tus párpados se vuelvan pesados. No te dormís, pero entendés perfectamente por qué aquí la prohibición imperial nunca tuvo oportunidad de prosperar. Siguiendo el río, llegas a un puente de madera que cruje bajo tus pasos. Al otro lado, un pequeño monasterio aparece medio oculto entre árboles. No hay campanas sonando, solo el eco suave de pasos dentro del claustro. Un monje te recibe con un gesto amable y te invita a caminar por el jardín. Aquí las reglas del emperador llegan tarde, o no llegan,
dice con un tono entre confesión y broma. Mientras pasean, te cuenta que en algunas órdenes monásticas, el descanso diurno no solo estaba permitido, sino que se consideraba parte de la disciplina espiritual. La pausa después del almuerzo era un momento para permitir que el cuerpo y el alma respiraran juntos, como lo describen ciertos textos antiguos. Los historiadores aún debaten si estos descansos eran verdaderas siestas o simples momentos de meditación prolongada. La línea, como siempre, es difusa. Dato cultural curioso: en este monasterio, el lugar favorito para descansar era el scriptorium, no por comodidad, sino porque el sonido de las plumas sobre el pergamino era ideal para adormecer el pensamiento. Algunos monjes incluso fingían escribir para poder apoyar la cabeza sin ser molestados. El monje te lleva hasta una sala pequeña donde hay un banco de piedra junto a una ventana. La vista da al río, y el aire que entra es fresco, con un ligero aroma a hierbas. Te invita a sentarte. Por un momento, todo se queda en silencio. El agua, el viento, tu respiración. No sabes cuánto tiempo pasa ahí. Podrían ser minutos o una eternidad breve. Lo único cierto es que, cuando te levantas, el monje sonríe y dice: no todas las prohibiciones merecen obediencia, y no todos los descansos necesitan permiso. Te despedís, cruzando de nuevo el puente, con la sensación de que cada paso te lleva más lejos de la idea imperial, y más cerca del verdadero ritmo de la gente que vive fuera de los decretos. El sendero te conduce colina arriba, donde el aire es más claro y el horizonte se abre como una página recién escrita. A lo lejos, ves un conjunto de casas dispersas, con techos de tejas rojas y huertos que parecen pintados a mano. El silencio es distinto aquí. No es ausencia de sonido, sino una calma tan completa que hasta el canto de un pájaro se siente como un evento. A la entrada del poblado, un anciano está sentado en un taburete, reparando una red de pesca. Te saluda sin dejar de trabajar. Vienes de la ciudad, allá donde el emperador cree que puede prohibirle al sol que se ponga. Sonríe con ironía y te ofrece un asiento. Mientras anuda la red, cuenta que cuando llegó el decreto contra las siestas, algunas aldeas lo recibieron como un chiste. Aquí, por ejemplo, organizaron una fiesta de la siesta. Al mediodía, todos se tumbaron en la plaza y fingieron dormir mientras un vecino leía el texto del decreto en voz alta. Los historiadores aún debaten si este tipo de protesta simbólica fue común o si solo ocurrió en comunidades muy pequeñas y unidas. Lo cierto es que la anécdota ha sobrevivido en la memoria local como una especie de victoria discreta. Dato cultural curioso: en ciertas zonas costeras, la siesta no era solo por descanso, sino para sincronizar la jornada con las mareas. Los pescadores dormían cuando el mar estaba en calma y salían a trabajar cuando el agua estaba en movimiento. Esto hacía que, para ellos, la prohibición imperial no tuviera el más mínimo sentido práctico. El anciano termina de reparar la red y la dobla con cuidado. Un emperador puede gobernar sobre la tierra, pero no sobre los cuerpos cansados, dice. La frase queda flotando en el aire, como una verdad demasiado obvia para discutir. Seguís caminando colina arriba, con la sensación de que cuanto más lejos estás de la corte, más sabias y simples se vuelven las respuestas. En lo alto de la colina, el paisaje se abre a un prado cubierto de flores silvestres. El viento las mueve en oleadas suaves, como si respiraran juntas. Allí, en medio del prado, hay una pequeña cabaña con techo de paja. Una mujer joven está recogiendo hierbas y las coloca en un cesto. Al verte, te invita a acercarte. Son para infusiones, explica. Algunas ayudan a dormir, incluso si un emperador dice que no deberías hacerlo. Se ríe, y mientras trabaja, cuenta que en la herbolaria tradicional de la región, ciertas plantas estaban asociadas a sueños útiles, es decir, a visiones o pensamientos que podían resolver problemas de la vida diaria. Las siestas, por tanto, no se veían como una pérdida de tiempo, sino como un espacio productivo para la mente. Los historiadores aún debaten si estas creencias eran universales o si estaban ligadas a comunidades específicas con tradiciones chamánicas o paganas que sobrevivieron a la cristianización. Dato cultural curioso: algunas familias guardaban pequeños saquitos de hierbas debajo de la almohada, no para dormir mejor, sino para enseñar al sueño en qué dirección ir.
Había combinaciones para soñar con lluvias, para encontrar objetos perdidos, o incluso para decidir el nombre de un niño. La mujer te ofrece un puñado de hojas secas envueltas en un paño. Para cuando quieras desobedecer con estilo, dice con un guiño. Te quedas un momento mirando el horizonte, donde el sol empieza a inclinarse. El aire huele a pasto fresco y a algo dulce que no puedes identificar. Y piensas que, si este fuera tu reino, la única ley sobre el descanso sería que nadie pudiera interrumpirlo. Con el cesto de hierbas en la mano, emprendes el camino de regreso, sintiendo que cada paso es un recordatorio de que hay cosas que ni el poder más absoluto puede domesticar. El sendero de regreso bordea un arroyo. El agua corre clara, arrastrando hojas y reflejando fragmentos de cielo. Caminas despacio, siguiendo su curso, hasta llegar a un pequeño puente de piedra. Ahí, sentado con los pies colgando sobre el agua, hay un hombre afinando un laúd. Levanta la vista y sonríe. Parece que vienes del lado de las historias. Quieres oír una canción que el emperador no aprobaría. No esperas su respuesta. Él ya empieza a tocar. La melodía es suave, casi una nana. Y la letra habla de un emperador que intentó prohibir los sueños y acabó quedándose dormido durante su propio decreto. Dato histórico importante. Las canciones satíricas fueron, durante siglos, una forma popular de comentar y criticar decisiones políticas sin enfrentarse directamente al castigo. Circulaban en tabernas, mercados y fiestas, a veces disfrazadas como canciones de amor o cuentos de animales para pasar desapercibidas ante las autoridades. Los historiadores aún debaten cuántas de estas canciones sobrevivieron intactas, ya que muchas se adaptaban con el tiempo, cambiando nombres y detalles según la ocasión. Dato cultural curioso: en algunos pueblos, los músicos callejeros podían marcar, con una melodía conocida, el tipo de noticia que llevaban. Una canción lenta podía anunciar un duelo, una animada, una boda, y una burlesca, un escándalo político. El músico termina la canción y guarda el laúd. El problema de prohibir las siestas, dice, es que terminas convirtiéndolas en un acto de rebeldía. Y la gente ama las pequeñas rebeldías. Cruzas el puente con esa frase resonando en tu cabeza. El arroyo sigue su curso, indiferente a decretos y emperadores, como si supiera que las corrientes siempre encuentran su camino. La tarde empieza a dorarse. Volves a la ciudad imperial, entrando por la misma calle donde todo comenzó. Pero algo ha cambiado. Ahora la reconoces, no como una capital obediente, sino como un escenario lleno de escondites y trucos para seguir durmiendo en paz. Pasas por la plaza principal y ves a un grupo de comerciantes hablando en voz baja. Uno de ellos, un hombre de barba bien cuidada, te detiene. Has oído la historia del Consejo de las Pestañas. Intrigado, te quedas a escuchar. Cuenta que cuando la prohibición de las siestas empezó a aplicarse con más rigor, un grupo de notables de la ciudad se reunía oficialmente para revisar documentos importantes, pero en realidad usaban la sala para echarse una cabezada. Los asistentes se turnaban para vigilar la puerta y despertar a los demás si se acercaba algún inspector imperial. Los historiadores aún debaten si este consejo fue real o una leyenda urbana nacida del ingenio popular. Dato cultural curioso: en algunas ciudades medievales existían salas de reposo en los gremios, pensadas para recuperar fuerzas después de un trabajo pesado. Aunque oficialmente eran para conversar o tomar algo, todos sabían que se usaban para dormir un rato. Uno de los comerciantes ríe y añade: si algo nos une, es la habilidad de convertir cualquier regla absurda en un juego que podamos ganar. Te alejas, escuchando cómo la plaza se llena de conversaciones, risas y pasos. Y aunque el decreto del emperador sigue vigente, ya no podés evitar verlo como lo que realmente es: un intento inútil de contener algo tan natural como cerrar los ojos cuando el cuerpo lo pide. La ciudad huele a pan recién hecho y a vino derramado, como si se estuviera preparando para otra noche en la que, tarde o temprano, alguien se quedará dormido, con o sin permiso. La noche avanza, y las calles de la ciudad imperial cambian de tono. Las luces de las ventanas se vuelven más cálidas, y el murmullo general baja un par de niveles, como si todo estuviera entrando en una especie de compás lento. Caminas por una avenida ancha que desemboca en el barrio de los artesanos. Un olor a cuero y barniz flota en el aire. En una carpintería,
Un hombre de manos grandes y camisa arremangada te saluda desde el marco de la puerta. Aquí no se duerme, al menos oficialmente. Te invita a entrar. Mientras trabaja una pieza de madera. Te cuenta que el gremio de carpinteros, en tiempos de Maximiliano, tenía fama de ignorar discretamente ciertas leyes imperiales. No era rebeldía abierta, sino una inercia selectiva. Cumplían lo que era práctico y el resto lo dejaban disolverse en la rutina. Los historiadores aún debaten si esta actitud era una forma consciente de resistencia o simplemente parte de la cultura laboral de la época. Dato cultural curioso. Algunos talleres desarrollaron tareas silenciosas para las horas de mayor calor, como lijar o pulir, que permitían trabajar en calma mientras uno descansaba la mente. No era técnicamente una siesta, pero muchos decían que el cuerpo dormía de cintura para arriba. El carpintero sonríe mientras pasa un trapo sobre la madera. Podés prohibir dormir, pero no podés prohibir la lentitud. Y la lentitud, amigo, siempre se disfraza de trabajo. Salís del taller con el eco de esas palabras y notas que, incluso en la ciudad más vigilada, hay rincones donde la ley del emperador parece desvanecerse como polvo en la luz de la tarde. Volvés hacia la plaza central, pero esta vez tomás una calle lateral, más oscura y tranquila. El empedrado húmedo refleja las farolas como espejos rotos. Al final de la calle, un aroma distinto te atrae. Entras en una pequeña casa de té atendida por una mujer de cabello recogido y mirada despierta. Las mesas son bajas, y el ambiente tiene esa suavidad que casi obliga a bajar la voz. Ella te sirve una infusión aromática y empieza a hablar. ¿Sabías que hubo médicos imperiales que defendieron la siesta incluso después del decreto? Explica que algunos textos médicos de la corte reconocían que un breve descanso diurno podía prevenir desmayos, mejorar el humor, curiosamente, evitar accidentes en el trabajo. Los historiadores aún debaten si estos textos se escribieron antes de la prohibición o si fueron una forma discreta de contradecirla sin enfrentarse directamente al emperador. Dato cultural curioso. En esta misma ciudad existieron casas de té de sobremesa, lugares donde la bebida se servía muy caliente y muy lentamente, obligando a los clientes a quedarse lo suficiente como para que el sopor post-almuerzo los venciera. Oficialmente, eran espacios de conversación, pero todos sabían que la mitad de la clientela terminaba cabeceando sobre la mesa. La mujer sonríe mientras rellena tu taza. El truco no es romper la ley. El truco es invitarla a sentarse contigo hasta que se aburra. Salís de la casa de té con el calor suave de la infusión todavía en el pecho y la certeza de que, en todos estos rincones, el espíritu de la siesta sigue vivo, incluso bajo la sombra de un decreto imperial. La luna ya está alta, pero la ciudad no duerme del todo. Caminás hacia el barrio portuario, donde el olor a sal y madera mojada se mezcla con el humo de hogueras pequeñas. Los marineros hablan en grupos, compartiendo jarras y risas. En un muelle lateral, un capitán de barba espesa y chaqueta raída te hace señas para que te acerques. Vos sos el que anda preguntando por las siestas. No, dice, con un tono entre burla y complicidad. Te cuenta que en los barcos del Sacro Imperio, las siestas eran prácticamente inevitables, decreto o no. Las guardias se organizaban en turnos que a menudo no coincidían con los ciclos naturales de sueño, así que los marineros aprovechaban cualquier momento para dormir. En cubierta, junto a los barriles, incluso en el nido de cuervos si el balanceo no era demasiado fuerte. Los historiadores aún debaten si la prohibición imperial alguna vez se intentó aplicar en alta mar. Lo cierto es que el mar no entiende de leyes terrestres. Dato cultural curioso. Algunos capitanes fomentaban un descanso con un ojo abierto, donde los marineros podían recostarse siempre que mantuvieran la vista en el horizonte. Era más una cortesía que una norma efectiva, pero mantenía la ilusión de disciplina. El capitán da un sorbo largo a su jarra y concluye. Podés prohibirle a un hombre dormir en tierra, pero en el mar siempre gana. Te despedís, dejando atrás el murmullo del puerto. El reflejo de la luna sobre el agua parece un recordatorio silencioso. Hay mundos enteros donde las órdenes del emperador nunca llegan. Volvés a la parte alta de la ciudad, siguiendo el empedrado hasta llegar al mirador. Desde ahí, las luces parpadean como brasas, y las calles parecen descansar bajo un manto invisible.
Te sentas en el muro de piedra y dejas que el aire fresco te envuelva. Piensas en todo lo que viste. Talleres que trabajan lento, aldeas que ignoran órdenes, monjes que descansan como oración, músicos que convierten la siesta en canción, y mares que no obedecen a nadie. El decreto de Maximiliano fue, en papel, una imposición. Pero en la vida real, fue apenas un juego que cada lugar reinterpretó a su manera. La gente no dejó de dormir. Simplemente aprendió a hacerlo con más ingenio, más discreción, en algunos casos, más orgullo. La historia, entonces, no es sobre un emperador que prohibió las siestas, sino sobre un imperio que decidió que el descanso era demasiado humano para dejarlo morir. La brisa nocturna trae el olor lejano de pan recién horneado, mezclado con el de leña encendida. El cielo, despejado, se estira sobre vos como una manta oscura con bordados de estrellas. Y mientras apoyás la cabeza contra la fría piedra del muro, pensás que tal vez no haya mejor forma de terminar este recorrido que dejándote llevar, aunque sea por un instante, por el mismo impulso que unió a campesinos, marineros, monjes y artesanos, cerrar los ojos y entregarte a un descanso sin permiso. Dulces sueños. Que esta historia te acompañe hasta el final de la noche, y que la próxima vez que te tientes con una siesta, recuerdes que hay cosas que ni un emperador puede quitarte.